Aquí. Es prestado nomás, ¿ya? Prestados amigos de los Prestado nomás. Prestado. Vamos a estudiar el capítulo 4, entonces. Puedes compartir, estoy transmitiendo por el Facebook de la iglesia. Puedes compartir el link en el grupo de clase bíblica, por favor. Grupo de clase bíblica. Listo. Ya. Y lo encuentro. Sanar, aquí estás. Lo encontré. Capítulo 4. Vergüenza e identidad. Por favor, alguien que lea el primer versículo que aparece allí. Versículo base. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ok. La vergüenza es uno de los sentimientos más paralizantes que puede experimentar una persona. A diferencia de la culpa, que se enfoca en lo que uno ha hecho, la vergüenza ataca el ser. No solo hice algo malo, yo soy malo. Soy sucio, indigno, rechazado. Muchos creyentes han sido perdonados por Dios, pero siguen cargando la vergüenza de su pasado como si esa vergüenza definiera quiénes son. Esa forma de pensar no solo es incorrecta, sino que es peligrosa. Y acá es importante esta frase, y subráyela. Niega el poder regenerador del Evangelio. ¿Ya? Niega el poder regenerador del Evangelio. ¿Qué es lo que niega el poder? La vergüenza respecto a un hecho determinado. Cuando hay estrés postraumático, ¿sabes lo que es estrés postraumático? Estrés postraumático. Los soldados que van generalmente a la guerra llegan con estrés postraumático porque vivieron un trauma determinado y después no saben cómo regresar acá a la realidad del día a día porque son chicos normales, comillas, de 18 años que van a la escuela, regresan a la escuela, van a la universidad o van a su trabajo, pero después van a la guerra y se encuentran haciendo cosas y viendo cosas que dicen, yo no entiendo cómo hice o cómo estoy participando en esto. Muchos tienen como sustento esto de ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? No lo acepto. Y entonces, como no lo aceptan, como ¿cómo hice esto? Todo el ser, su ser físico, sus emociones y todo, se rebelan contra lo que hicieron. Y la esencia es esto que está diciendo acá. Es una forma de pensar incorrecta, peligrosa, porque están definiendo todo su ser a partir de lo que vivieron, o lo que ellos hicieron, o lo que ellos le hicieron. ¿Ya? Y niega, el estrés postraumático niega el poder regenerador del Evangelio. ¿Ya?
Toda consejería bíblica debe restaurar al creyente a su identidad en Cristo, dice acá, no a su pasado. Cuando dice aquí el autor a su identidad en Cristo, se refiere a que todo lo que tú eres es resultado de la muerte, la resurrección y la entronización de Cristo. No eres resultado de las vivencias del pasado, eres resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Estableció un pacto, pero no solo ahí, sino que Él resucitó, eres resultado de la resurrección, pero no solo ahí, eres resultado de que Él se siente en el trono. Y entonces es todo. Cristo muere, resucita, entronizado. Esa es tu identidad. Y tú tienes que, en todas tus relaciones, en todas tus conversaciones, tienes que procurar ser más y más como Cristo, transformarte más y más a la imagen de Cristo. El pasado puede explicar cosas, pero no define el redimido. Y está importante esta frase, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te castigaba como te castigaba? O tu papá te castigaba, o tu mamá abusaba, o tu papá abusaba. Bueno, esas son experiencias dolorosas, traumáticas y todo lo que quieras decir. ¿Ya? Oh, mi hijo. A mi hijo le cuelgo. Y experiencias dolorosas, traumáticas y todo lo que quieras decir de la situación que estés viviendo o que hayas vivido. Pero eso no definen quién eres. El pasado puede explicar cosas, pero no define al redimido. Fíjate este texto. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Cuál era ese texto? Dice así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok, nota eso. Si alguno está en Cristo, ese texto, ¿ya? Es tremendamente importante. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Pablo no dice que el creyente está en proceso de superar su vieja identidad, sino que ya ha sido hecho una nueva criatura. No se trata de sentir que uno es nuevo, sino de creer que Dios ha hecho algo nuevo en ti, aunque tu memoria aún arrastre antiguos recuerdos. La vergüenza persistente es muchas veces alimentada por una narrativa interna en la que la persona se sigue viendo a sí misma como impura, defectuosa e irrecuperable. Nosotros sin querer queriendo también participamos en estas historias cuando algún hermano o hermana nos confiesa algo que hizo. Nuestra carne tiende a decir, a actuar como acusador, ¿ya? Nosotros no podemos actuar como acusadores del hermano y de la hermana. Tenemos que siempre llevarlos a Cristo. Tú eres una nueva identidad, una nueva persona, una nueva creación, ¿ya? ¿Por qué? Porque quien acusa y quien usa la vergüenza para enrostrar al otro, el pecado del pasado, es el diablo. Y nosotros, con querer queriendo o sin querer queriendo, usamos eso como estrategia para menospreciar al otro. Entonces, vuelvo a leer esto. La vergüenza persistente es muchas veces alimentada por una narrativa interna en la que la persona se sigue viendo a sí misma como impura, defectuosa e irrecuperable. Recuerdo un matrimonio que atendí en Chile. Ella no había sido muy buena, tampoco él había sido muy bueno en su vida de soltero. Se casaron, pero él se olvidaba de todo lo que él había hecho en su vida de soltero y empezaba a acusar en su cabeza lo que ella había hecho en su vida de soltera. Entonces, la vergüenza
la hacía sentir a la señora, a la esposa, muy mal, y su matrimonio estaba muy mal. Y eso es participar en la obra del diablo. Ok, entonces la vergüenza persistente es muchas veces alimentada por una narrativa interna. Estas narrativas deben ser reemplazadas por lo que Dios dice de su pueblo. Dios nunca llama indigno al que ha sido hecho su hijo. Nunca llama sucio al que ha sido lavado y nunca llama rechazado al que ha sido aceptado en el amado. ¿Ya? Eso lo dice Efesios capítulo 1, aceptado en el amado. Y esto es importante, ¿eh? Dios nunca llama indigno al hijo que ha sido hecho, al que ha sido hecho su hijo. Nunca llama sucio al que ha sido lavado particularmente con la sangre de Cristo. Y nunca llama rechazado al que ha sido aceptado en el amado. Y fíjate, y acá quiero enfatizar algo. ¿Cuándo Cristo te limpió? No, pero más aún. ¿Cuándo te limpió a ti? Cuando te hiciste cristiano. ¿Y dónde Él estaba? Cristo, ¿dónde Él estaba? Estaba en el trono. ¿Ya? Estaba sentado en el trono. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Cuándo yo fui limpio? Cuando creí, cuando lo acepté, cuando creí en el Evangelio. Pero ¿dónde Él estaba? Ya no está en la cruz. Está en los cielos y Él reina, Él es rey y tiene la autoridad para limpiarnos. Entonces, ¿a razón de qué? ¿Cuál es la causa? La causa es que Él murió en la cruz, derramó su sangre, firmó un pacto y ese pacto decía que todo aquel que creyera en Él como el Mesías, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que fue entronizado, sería limpiado de sus pecados. ¿Cuándo fuimos limpiados? En el momento de nuestra conversión. ¿Dónde estaba Cristo cuando nosotros nos convertimos a Él? Estaba en el trono. ¿A razón de qué nos limpió? Porque Él firmó un pacto que lo haría. Y entonces, cuando nosotros creímos en Él, el pacto se cumple en nosotros por su sangre. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo estoy explicando el Evangelio? Estoy diciendo que tú estás limpio porque Él está sentado en el trono. Y desde el trono te limpió. ¿Pero por qué? Porque Él derramó su sangre. Y la razón de tu limpieza es la sangre derramada en la cruz. Pero ¿dónde está Cristo ahora? En el trono. Porque la muerte de Cristo implicó su resurrección, su ascensión y su entrada a los cielos. Ok. Es crucial entender que la vergüenza no desaparece con afirmaciones positivas, ni con terapias centradas en el yo. Solo desaparece cuando el creyente acepta la verdad de que ha sido revestido de la justicia de Dios mismo, Isaías 61:10, y que Dios ya no lo ve según su pasado, sino según la nueva obra que el creyente ha sido hecho en el Hijo. Incluso si otros recuerdan nuestros errores, Dios ya no los cuenta contra nosotros. Por favor, que alguien lea Hebreos 8:12. Ese versículo es importante. Incluso si otros recuerdan nuestros errores, nuestros pecados, Dios ya no los cuenta contra nosotros. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok, seré propicio significa seré misericordioso, ¿ya? Y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿ya? Entonces, Él no se acuerda de tus pecados. Él te ha perdonado, te ha limpiado, Él no te saca en cara.
Entonces, ahí cuando dice la palabra cruz, debe decir la palabra de la cruz, ¿ya? Cuando dice ahí la palabra cruz, debe decir la palabra de la cruz. Por favor, corrijan. La palabra de la cruz, toda esa expresión, la palabra de la cruz, ¿lo encontraron, no? La palabra de, nomás le faltó De la cruz. De la. Sí, de la. Okay. Faltó esas dos. La palabra de la cruz es un título, ¿ya? Es algo que debe entenderse de esta manera. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Que Jesús es el Cristo, murió en la cruz y resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Todo eso es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz no es solamente la muerte de Jesús en la cruz. La palabra de la cruz involucra su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su sentar en el trono. Eso es la palabra de la cruz. No solo perdona nuestro pasado, sino que cambia toda nuestra historia. Esto significa que si te sigues viendo como, fíjate estas palabras feas, ¿ya? Si te sigues viendo como la prostituta, el adicto, el abandonado, el abusado o el pecador indigno, necesitas arrepentirte de esta manera de pensar. No eres lo que hiciste, ni lo que te hicieron. Eres lo que Dios dice que eres en Cristo. Nueva criatura, limpio, aceptado, adoptado, heredero, amado. Tu vergüenza no tiene la última palabra. Dios la tuvo en la resurrección de Cristo. ¿Está claro? ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? No se peleen. ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? Que debemos dejar de victimizarnos. Ok, debemos dejar de jugar a la víctima, dejar de victimizarnos y leer nuestra vida conforme a lo que hicimos o lo que nos hicieron en el pasado, ¿ya? Y vernos como lo que somos para Dios, ¿ya? Y lo que somos para Dios es resultado de la muerte, resurrección y entronización de Cristo, ¿ya? Así suavecito, así como deja de jugar a la víctima, deja de victimizarte, ¿ya? Aquí hay algunas aplicaciones. Estas son aplicaciones como cuando las personas están haciendo tareas. La idea de este librito es que tú tienes este problema y entonces anota y hace estas tareas. ¿Qué etiqueta de vergüenza estás permitiendo que definan tu identidad? ¿Ya? ¿A quién estás creyendo más? ¿A tu memoria o a tu Redentor? ¿Te hablas a ti mismo como quien eres en Cristo o como quien eras antes? Y aquí un ejercicio, escribe una carta a ti mismo en la que te hables como Dios te ve, según las Escrituras. Usa términos bíblicos como santo, amado, heredero, redimido. Léela cada mañana durante esta semana para renovar tu mente. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar, a ver si hay espacio para... sí, sí hay espacio. Usen ese espacio que está en el libro para hacer la carta. Y si no tienen el libro, usen su celular. Al rato. Empecemos. ¿No quiere hacerlo? Oh, el rebeldía absoluta. Tú no eres víctima.
Él es el que se está victimizando. ¿No? ¿Quiere que a fuerza hagas una carta? No. Vamos a la oración modelo. A la oración modelo. ¿En qué página es, hermano? 12. 12. Está arriba. Él está haciendo su carta. Dijo que era tarea. Hacer para la casita. Tarea para la casa. Ya, mira, esta carta es importante. ¿Ya? Ya, o vamos a la oración modelo. ¿Ya? Padre, por años he vivido definido por mi pasado, por lo que hice y por lo que me hicieron. Pero hoy me aferro a tu palabra, que dice que soy nueva criatura en el Cristo resucitado. Gracias, porque tú no me ves según mi vergüenza pasada, sino según la resurrección de tu Hijo. Ayúdame a creer esta verdad más que a mis sentimientos y a caminar en la libertad que me has dado. Ya no soy esclavo de la vergüenza, soy tu hijo, soy hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame que no está bonita. Claro, es Muy bonita. Mire, esto lo pueden copiar y le pueden mandar a alguien que ustedes saben que les puede ayudar. Te mando esta foto y lee esto. Inclusive les pueden mandar el video que les voy a mandar mañana, porque mañana les voy a hacer un video con este tema que estamos tratando. ¿Ya? Ustedes pueden decir, tengo una persona que le puede ayudar. Entonces, le mandan todo, la fotito del libro y el video. ¿Ya? ¿Algo que decir respecto a este capítulo? Mucho. ¿Le gustó? Mucho, pero en la cartita lo hacemos. ¿Cierto? ¿Es sanador? Bueno, esto tiene que producir las escrituras en nosotros. ¿Ya? Así como el Señor me habló. Ya sé. Ya. ¿Qué le pareció, Marina? muy bien. Muy bien, nada más que decir. Avelina, ¿algo que decir? También, muy bien. Es de mi equipo, de los de muy bien. Son del mismo equipo. Ok. ¿Cuál era el otro capítulo? Vamos a leer solo hoy día 2, ¿ya? El 15. ¿Ya tiene usted? Ah, 21. ¿El 21? Ok. ¿Ese ya lo leímos? ¿Ya? No. ¿El ¿Ya? 21 ya? Ya. Lo leemos Oh, la semana Ya, cuando pasada. no vinieron. La semana pasada. Entonces el 15 dijo hermana María, hermana Avelina. 15. 24 dijo. 24. dijo 24 había 24. dicho. 24. 24. Este va en la línea del Ah, la otro. línea del otro. está Sí. bien. Ujú. ¿Ya? Crisis de identidad espiritual. Crisis de identidad espiritual. La Página página 63. 63. 63. Ya. Y alguien que lea el versículo que no sea Marina, por favor. Ah, Versículo base. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. está bonito ese versículo. Uno de los conflictos más comunes y paralizantes en la vida cristiana es no saber quién se es en Cristo. Cuando el creyente olvida su identidad espiritual, fácilmente se define por su pasado, sus fracasos, sus opiniones o la opinión de los demás. Emociones. Sus emociones. Esta confusión no solo roba gozo, también alimenta la duda, la inseguridad, el legalismo y la dependencia de la aprobación humana. A todo esto,
uno no se da cuenta, pero estas cosas como nuestro pasado, nuestros fracasos, nuestras emociones, todo esto crean un relato, una historia, ¿ya? Que llegan a nuestra cabeza en forma de, como esto que dijimos, tú eres lo peor, tú eres culpa, mucha culpa, y empieza a afectar nuestra cabeza y nuestro espíritu y nos podemos enojar mucho, o avergonzarnos mucho, o hundirnos mucho, o responder como, acá se hace lo que yo digo con orgullo. ¿Ya? Bueno, sigamos leyendo. Pablo habla con claridad. Dice Pablo, ya no vive él, Cristo vive en él. Esa es la identidad central del creyente. No es solo seguidor de Jesús, sino habitado por Cristo mismo. Esa verdad redefine todo: el propósito, el valor, la dirección, la motivación y, acá importante, hasta el sufrimiento. El problema no es falta de identidad en el creyente, sino olvido y negligencia espiritual, al no vivir según lo que Dios ya ha declarado. Y aquí es importante esto. Las personas piensan de que cuando llegan a la vida cristiana no van a sufrir. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que tener claro que en la medida que pongamos el sufrimiento a los pies de Cristo y no nos rebelamos, porque nosotros somos tan buenos para rebelarnos, no voy a decir ningún chiste racista. Gracias. Especialmente cuando somos ovejas negras. Lo dijo. Ya no leo. No leo. Somos, en realidad no importa el color de la oveja, somos muy buenos para rebelarnos. Entonces, cuando nos rebelamos y frente al sufrimiento, nos olvidamos que el sufrimiento Dios lo utiliza para mostrarnos lo que hay en el corazón. ¿Ya? Sí. O sea, un ejemplo, se murió mi hermano. ¿Ya? El suyo. Sí, pues estoy hablando de mi hermano. Ok, gracias. ¿Ya? Y aparece la rabia, aparece como el llanto y diciéndole a Dios, ¿por qué me fallaste? ¿Ya? Estoy hablando de mí, no de ti. ¿Ya? Yo sé, ya me di cuenta. Ya, aparecen esas cosas, ¿sí? Como yo esperaba que tú, bla, 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 bla. Y entonces, frente a ese sufrimiento, cuando no lo llevamos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, utiliza este tremendo dolor que jamás imaginé experimentar para transformarme más como Cristo. Cuando yo no hago eso, lo que hace el sufrimiento es producir rebelión en mí. ¿Ya? Y entonces, y esa rebelión, lo único que produce es mayor dolor en mí. ¿Ya? Y me alejo más de la fuente de sanidad que tengo, que es Dios. ¿Ya? Entonces, lo único que hago es que frente al sufrimiento salir reprobado. ¿Ya? Y Dios me está diciendo, fíjate, ¿quieres que yo trabaje en ti? Pero primero te voy a mostrar lo que hay en ti. Esto hay en ti. Y lo que hay en mí no me gustó. ¿Ya? Porque había duda, había rabia. O sea, el sufrimiento no tiene la capacidad de poner las cosas en mi corazón. El sufrimiento lo que hace solamente revela lo que hay en mi corazón. ¿Ya? Así, ¿ya? E inclusive, el esposo cuando
Estoy viendo Chespirito, no estoy viéndolo, pero estoy sabiendo las cosas estúpidas que hizo ese hombre. Era muy malo, ¿ya? Y le echa la culpa a la señora, como que por la esposa hizo todo lo que hizo. Es como se involucraba con diferentes mujeres y era la culpa de la señora. Como, ya no me gustó el Chavo del Ocho. El problema entonces no es falta de identidad, sino olvido, en el caso de los cristianos, y negligencia espiritual al no vivir según lo que Dios ya ha declarado. Una crisis de identidad espiritual suele revelar que hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Ay, se me salió. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios para escuchar otras voces más fuertes, la cultura, la comparación, el enemigo e incluso nuestra carne. El remedio no es la introspección sin fin. Los psicólogos son expertos para esto. Cuando uno va al psicólogo, Por eso no voy. cuando uno va al psicólogo y uno empieza a hablar de las heridas que tuvo en la infancia, imagínense el psicólogo con una cucharita de estas que revuelven. Las brujas. Sí, pero ahora está revolviendo toda nuestra mugre, ¿ya? Y nosotros vemos lo que está revolviendo y vemos, ay, ahí está cuando mi papá me pegaba, ahí está cuando mi papá me decía que era un fatal, que nunca iba a lograr nada. Ahí está cuando todo lo que sufrí y entonces el psicólogo está revolviendo todas nuestras heridas, ¿no? Me van a matar mis colegas. Y lo único que hace es no solucionar nada, es una introspección sin fin. El remedio es mirar al Hijo de Dios, al trono, no mirarnos a nosotros mismos, que nos amó y se entregó por nosotros. Es mirarlo a Él y perseguir ser como Él. El propósito de nuestra vida es llegar a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y las circunstancias que estamos viviendo, que sean utilizadas para que lleguemos a la imagen del Hijo de Dios. ¿Ya? Aún la muerte de nuestro hermano. ¿Dije plural? No. No necesitas construir una nueva identidad. Necesitas creer y caminar en la que Cristo ya te ha dado. Eres aceptado, amado, perdonado, adoptado, renovado, y fíjense esta palabrita, y enviado. No por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo. A pesar de ti, esa palabra me gusta mucho a mí, a pesar de ti. ¿Ya? Aplicación. ¿Cómo estás definiendo tu identidad hoy? ¿Qué mentiras estás creyendo acerca de ti mismo? ¿Se alimenta tu mente con las verdades del Evangelio o con emociones y circunstancias? A todo esto, cuando vemos mucha tele y nos olvidamos de la Biblia y de orar, de buscar al Señor, incentivan nuestras emociones y nuestras circunstancias y terminamos olvidando que lo central es el Evangelio. No estoy diciendo que no veamos tele, ¿eh? Estoy diciendo que cuando vemos mucha, ¿ya? Y aún para eso tenemos que tener ciertas disciplinas personales. Hoy tomo un tiempo, esta es la tarea, para escribir una lista de yo soy, basado en verdades bíblicas. Soy hijo de Dios, soy perdonado, soy nueva criatura. Repítelas en voz alta como una declaración de fe. Memoriza Gálatas 2:20
y úsala como ancla en el momento de confusión. Dice momento de confusión porque hay veces cuando vivimos situaciones complicadas que nos olvidamos de todo esto y entonces tengo un versículo que me puedo apoyar como sujetar y es Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Se acuerdan lo que dice? Vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y lo que Y vivo? lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, eso. Ya. Entonces, oración modelo. Padre, hoy reconozco que he escuchado, que he dudado de quién soy en Cristo. He permitido que otras voces definan mi valor y mi propósito. Pero tu palabra me recuerda que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ayúdame a caminar en esa verdad con firmeza, sin temor, sin confusión, que mi identidad no se base en lo que siento, sino en lo que tú has dicho. Gracias porque me amaste y te entregaste por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Préstame el librito, por favor. Ya. Estamos estudiando este libro. ¿Ya? Sanar, fortalecer y confrontar. 30 días de consejería bíblica. Si tú quieres el libro, lo tengo en PDF y te lo puedo mandar. Si lo quieres en papel, lo puedes comprar a través de Amazon. Esa era la publicidad. Ok, hermanos, con esto terminamos y finalizamos nuestra transmisión por Facebook Live. Un abrazo, hermanos. Conexión lenta.